La rama no le había dado ninguna advertencia. Ese era el detalle al que Alora no dejaba de volver. Colgaba boca abajo a 6 metros del suelo del bosque. Su bota izquierda estaba encajada entre dos gruesas ramas de pino. Tenía la alegre permanencia de un clavo bien puesto. Había soltado un crujido agudo y traicionero. Luego, la madera se movió bajo su peso. Lo hizo con lo que solo podía describir como malicia deliberada. La bota se enganchó en la caída, pero el resto de su cuerpo no. Y ahora colgaba, con la capa caída sobre su cara. Su trenza rubia se balanceaba como un péndulo que había perdido la discusión. Las agujas de pino caían lentamente frente a su nariz. Era como si el propio bosque quisiera dejar algo en claro. Había estado tan cerca de las manzanas. La mañana había empezado de forma razonable. Lo había decidido mientras se ataba las botas antes del amanecer. Su aliento formaba vaho en la fría oscuridad de su pequeña cabaña de sanadora, mientras escuchaba el inconfundible sonido del cerrojo del corral abriéndose. Era la cuarta vez este mes. Ese cerrojo lo había reforzado con alambre, luego con cuerda, después con un trozo de cadena que, estaba segura, podría haber sujetado a un oso. Y aún así, Moss encontraba la manera, porque Moss había sido enviado a este mundo para poner a prueba su paciencia, o su herrería, o ambas cosas. Lo había seguido hacia el este, al bosque más antiguo. Allí los pinos se apretujaban y el suelo se volvía un silencio oscuro bajo sus pies. Atravesó zarzas que sujetaban su capa verde con pequeños agarres deliberados. Cruzó un arroyo poco profundo. Le dejó las botas empapadas y su dignidad en entredicho. Pasó una hora rastreando su particular rastro de destrucción. Cortezas mordidas, piedras volcadas, huellas de pezuñas hundidas en el barro junto a la orilla. Finalmente lo encontró. Estaba de pie en un claro tranquilo, bajo una rama de manzano. Comía algo que no era suyo, y tenía la expresión de un animal en completa paz con sus propias decisiones. Hizo el cálculo rápidamente. Subir al árbol, recuperar la fruta antes de que él la destruyera. Volver a Grey Pine antes de que llegaran sus pacientes de la mañana. Sencillo, práctico. Era, según cualquier autoevaluación razonable, una mujer práctica. La rama no estaba de acuerdo. Ahora intentaba alcanzar la rama de arriba con ambas manos. Se estiró, falló, se balanceó un poco. Lo intentó desde un ángulo diferente. La bota se mantuvo firme. El mundo permaneció al revés, con la diferencia cegadora de algo que ya estaba decidido. Se apartó la capa de la cara con el antebrazo. Por el esfuerzo, recibió una bocanada de savia de pino. Miró a Moss. Él había dejado de comer. La observaba con esa expresión antigua e indescifrable propia de las cabras, con la cara plana, sin prisa, completamente impasible. Y lo absurdo de toda la situación golpeó a Alara tan de lleno y sin aviso que simplemente dejó de luchar y se echó a reír. Salió como algo liberado, no elegido. Un sonido que empezó como una pequeña exhalación indefensa y se convirtió en algo completamente distinto. Una risa sin aliento, plena, que resonaba hacia arriba a través de las copas de los árboles. Lo hacía en ondas brillantes e imparables. Se río de la bota. Se río de la manzana que no había conseguido. Se río de la expresión de Moss, que no había cambiado en absoluto, y que de alguna manera hacía que todo fuera mucho peor. Se rió hasta que le dolieron las costillas y se le nubló la vista. No podría haberle explicado el chiste a nadie en el mundo. Tú empezaste esto, le informó. Moss parpadeó una vez y reanudó su masticación sin pedir disculpas. Su nombre era Alara Thorne. Tenía 24 años. Era la única sanadora asignada al asentamiento de Grey Pine. Llevaba 5 meses en un puesto que, sobre el papel, parecía exactamente la oportunidad para la que se había formado. Trataba las heridas de las manadas de lobos con manos firmes y nervios aún más firmes. Mantenía sus reservas de hierbas con precisión. Sus registros de pacientes eran meticulosos, y su cabaña era tan cálida como lo permitía la construcción de madera del asentamiento, llena de corrientes de aire. Era, según toda medida externa, competente. También estaba colgando boca abajo de un pino, discutiendo con una cabra.
Las tierras salvajes del norte no dejaban lugar a la debilidad, y ella lo sabía antes de aceptar el puesto. El administrador del consejo que revisó su expediente la había mirado una vez. Tenía la expresión particular de un hombre que ve a alguien subestimar un terreno difícil. Pero el Ara había solicitado el norte deliberadamente. El territorio se encontraba en el frío límite de las 5 tierras alfa. Allí los inviernos llegaban sin ceremonia. Los pinos crecían tan densos que bloqueaban el sol del mediodía, y los lobos que habían construido sus vidas allí fueron moldeados por esa dureza. Se convirtieron en seres más austeros, silenciosos y difíciles de leer que sus homólogos del sur. No eran hostiles, pero su confianza era algo lento. Se ganaba en pequeñas dosis a lo largo de mucho tiempo. Estaba casi segura de que estaba progresando. El viejo Garrick le había dicho la semana pasada que no era del todo inútil. Ella lo había aceptado como un gran elogio y siguió adelante. Intentó una vez más alcanzar la rama de arriba. Falló. Y aceptó con la calma particular de quien ha agotado sus opciones. Se quedaría allí hasta que algo cambiara. Entonces el bosque se quedó en silencio. No era la calma fácil y natural de la mañana. Era el otro tipo de silencio, repentino y completo, como si el bosque hubiera tomado aire y lo contuviera. Los pájaros dejaron de cantar a media canción. El viento amainó, los árboles se aquietaron. Incluso la luz pareció dudar. Moss levantó la cabeza. El Ara dejó de reír. Miró hacia abajo a través del hueco que había hecho su capa, a través de la maraña de ramas de pino y sombras matutinas, y encontró a un hombre de pie al borde del claro. Era alto, de hombros anchos. Estaba envuelto en lana oscura y un manto con cuello de piel. El manto retenía la pálida luz del invierno en sus bordes sin suavizarla. Estaba mirando a la cabra. Luego, su mirada se desplazó hacia arriba, de forma deliberada, sin prisa. Pasó por la corteza, por las ramas más bajas, hasta llegar a ella. El Lara reconoció el emblema del lobo plateado en su pecho. Lo hizo antes de que su mente hubiera procesado por completo lo que estaba viendo. La marca de los 5 territorios, llevada solo por un hombre en todas las tierras salvajes del norte. El rey Alpha Rowan Blackthorn. La estudió por un momento que duró mucho más de lo que debería. Luego miró a Moss. Después, con la paciencia cuidadosa y medida de un hombre que se ha enfrentado a mucho y se ha sorprendido por muy poco. Volvió a levantar la vista. Su expresión se mantuvo perfectamente controlada durante aproximadamente 4 segundos. Entonces algo se movió en la comisura de su boca. No una sonrisa, la sombra de una. Del tipo que un hombre combate con todas sus fuerzas y está a punto de perder. «Oh, no», dijo el Ara. El rey Alfa levantó la vista. «Oh, no, me has visto». Un silencio cayó entre ellos. «Desafortunadamente», dijo él, y a Elara Thorne, colgando boca abajo de un pino en las tierras salvajes del norte, con savia en la barbilla y su dignidad a una distancia considerable por debajo. Ella estalló en una carcajada tan completa que los pájaros salieron volando de las ramas por segunda vez. Rowan Blackthorn se quedó al borde del claro y la observó. No se esperaba esto. No se había esperado nada de esto en el considerable lapso de años que llevaba gobernando 5 territorios. Antes de continuar, gracias por sintonizar nuestro canal hoy. Es maravilloso tenerte con nosotros. Si quieres apoyar el canal y disfrutar de beneficios exclusivos para miembros, solo tienes que pulsar el botón de unirse y hacerte miembro hoy mismo. Nos encantaría darte la bienvenida. Subió al árbol, liberó su bota, la atrapó cuando cayó. Esos eran los hechos, limpios, secuenciales y totalmente anodinos. Rowan los había catalogado durante el viaje de vuelta a la capital, de la misma manera que catalogaba todo, sistemáticamente, sin sentimentalismos, archivándolos bajo el epígrafe de resuelto y pasando a otra cosa. 3 días después, todavía intentaba pasar página. El informe matutino estaba abierto sobre la mesa frente a él. Sus columnas de rutas de patrulla y cifras de suministros eran tan precisas como siempre. El consejero Kael estaba hablando. Casi con toda seguridad, decía algo importante. Rowan asentía a intervalos que esperaba fueran apropiados, y pensaba, sin previo aviso, en el sonido específico de la risa.
el sonido que hacía al elevarse a través de las copas de los pinos al amanecer. Detuvo el pensamiento y volvió al informe. Kyle se detuvo a media frase. Rowan levantó la vista. Su consejero principal lo observaba. Tenía la expresión de un hombre que había servido al rey Alfa durante 11 años y que nunca lo había visto sonreír ante un libro de contabilidad de suministros. El inventario del este, dijo Kyle con cuidado. ¿Encontraste algo divertido? No, estaba revisando las cifras. Se hizo un silencio que fue mucho más comunicativo de lo que debería. Por supuesto, dijo Kyle, y escribió algo en el margen de sus propias notas sobre lo que Rowan prefirió no preguntar. La reunión terminó. La siguiente comenzó. Rowan aguantó 2 horas de evaluaciones fronterizas. Lo hizo con la disciplina que había pasado la mayor parte de su vida adulta construyendo. Y aguantó, en su mayor parte. Excepto por un momento, al final de la sesión de la tarde. Alguien mencionó de pasada el asentamiento de Grapevine, y la atención de Rowan se agudizó con una inmediatez que no tenía nada que ver con las evaluaciones fronterizas. No preguntó al respecto. Pensó en preguntar, no lo hizo. El Lara no se lo contó a nadie. No fue una decisión difícil. Grapevine era un asentamiento pequeño, y los asentamientos pequeños funcionaban con la conversación como las máquinas con el aceite, de forma continua y con entusiasmo por cualquier material nuevo que se presentara. No tenía ningún deseo particular de convertirse en material de conversación. A media mañana había tratado 3 esguinces de tobillo, también un corte profundo en el antebrazo de un lobo de patrulla, y un caso de sospecha de congelación. Reabasteció su estante de hierbas. Escribió 2 notas de pacientes con su letra cuidada y compacta. Se movía en su trabajo con la eficiencia de quien aprendió pronto. Aprendió que unas manos firmes y una mente clara eran más útiles que casi cualquier otra cosa que pudiera ofrecer. No pensaba en el claro. Pensaba en el claro constantemente, no en la parte embarazosa. Había hecho las paces razonablemente con la parte embarazosa. Eran las otras cosas las que seguían apareciendo sin ser invitadas. Su voz, más tranquila de lo que esperaba de un hombre que controlaba 5 territorios, preguntando, ¿estás herida? Con lo que parecía una preocupación genuina, no una obligación. La forma en que había evaluado la situación y simplemente la había resuelto. Sin drama, sin comentarios. Solo una eficiencia tranquila aplicada al problema de una sanadora boca abajo. Como si fuera algo perfectamente normal de encontrar en una patrulla matutina. Y la comisura de su boca seguía volviendo a ese detalle, en contra de su buen juicio. La forma en que había luchado contra la sonrisa y casi había perdido. La forma en que eso le había hecho parecer, por un instante, menos como el peso de un reino entero, y más como un hombre que encontraba el mundo ocasionalmente, y a regañadientes, divertido. Estaba siendo ridícula. Archivó el pensamiento bajo la categoría de ridículo y fue a ver a Garrick. El viejo lobo estaba sentado en su catre. Tenía la expresión de alguien que considera el reposo en cama un insulto a su carácter. Tenía 81 años. Había sobrevivido a 3 conflictos fronterizos. Y actualmente estaba perdiendo su batalla más larga contra una rodilla que había dejado de cooperar hacía 2 inviernos. Saludó a Alora como siempre lo hacía. Le informó que se sentía bien, que ella se preocupaba demasiado, y que la compresa que le había dejado estaba demasiado fría. Se supone que debe estar fría, dijo Alora. Entonces se supone que debe ser desagradable. A menudo son la misma cosa. Garrick la miró entrecerrando los ojos. Estás de un humor extraño. Estoy de mi humor normal. Tu humor normal no tiene esa mirada. Le revisó la rodilla con dedos cuidadosos y expertos, y no preguntó a qué mirada se refería. Se lo dijo de todos modos, porque Garrick nunca en su vida había necesitado una invitación para ofrecer una observación. Distraída, dijo él. ¿Pasó algo? Moss se escapó de nuevo. Sacabra, dijo Garrick con la gravedad cansada de un hombre que parece decir que ese animal nos sobrevivirá a todos. Como si fuera una señal, un sonido se elevó desde la dirección del almacén de suministros. Era la voz de Petra, aguda y potente,
Desplegaba el vocabulario específico que reservaba para los incidentes relacionados con Moss. Alora cerró su botiquín. Le lanzó a Garrick una mirada seca que él recibió con satisfacción. Y fue a gestionar la situación. Moss estaba de pie sobre una caja de hierbas de invierno. Comía algo que no eran hierbas de invierno, y tenía la expresión de un animal que nunca había experimentado remordimiento. «Bájate», dijo Elara. Él la miró. Ella pensó, sin ninguna intención de hacerlo, en el claro, en estar colgada boca abajo, en un hombre al borde del bosque que había mirado de la cabra al árbol y a ella, y que había mantenido su expresión perfectamente controlada durante casi 4 segundos. Casi. Quitó a Moss de la caja. Barrió las hierbas. Se dijo a sí misma con firmeza que había sido una mañana extraña y nada más, y que ese era el final del asunto. 3 días después del encuentro, Rowan revisó la lista territorial. Su dedo se deslizó por los puestos del este, capitanes de patrulla, oficiales de suministros, personal médico por asentamiento de Grey Pine, sanadora asignada E. Se detuvo. Elara Thorne. Lo leyó una vez, luego dejó la lista. Recordaba su nombre. Había sabido, sin examinar el hecho demasiado de cerca, que lo recordaría. La primera visita fue legítima. Rowan defendería este punto sin reservas. Las rutas de suministro del este requerían una revisión. El asentamiento de Grey Pine estaba en la ruta de suministro del este. El momento, 9 días después del incidente con el árbol, que ya no llamaba el incidente con el árbol, fue una coincidencia. Tenía un itinerario completo. Otros 3 asentamientos en el mismo circuito. Llegó a Grey Pine en cuarto lugar un martes por la mañana, un día gris, con Kael y 2 capitanes de patrulla y una lista de inspección totalmente razonable. Elara estaba tratando a un lobo con un hombro dislocado en la puerta abierta de su cabaña cuando llegaron. Tenía el brazo del hombre en un ángulo preciso. Su expresión era concentrada y tranquila, y no levantó la vista hasta que el hueso volvió a su sitio. El lobo maldijo una vez, de forma exhaustiva. Ella le dijo que dejara de moverse y le entregó una compresa. Luego se giró para encontrar al rey alfa de los 5 territorios de pie en la plaza de su asentamiento. Ella lo miró. Él la miró. Ninguno de los dos dijo, «Oh, no», esta vez, lo que Rowan consideró un progreso. La inspección de suministros duró 40 minutos. Hizo 3 preguntas que había que hacer y 2 que no. Y en algún momento Elara respondió a una pregunta sobre la adquisición de hierbas con un nivel de detalle para el que él no tenía ningún uso profesional. Y se encontró escuchando atentamente de todos modos. Hablaba de las plantas como los ingenieros hablan de las estructuras, con precisión y una especie de afecto silencioso por el tema. Sabía qué raíces perdían potencia después de la primera helada y cuáles la requerían. Tenía opiniones sobre la corteza de sauce que eran específicas y firmemente sostenidas. Rowan, que había asistido a 11 años de reuniones del Consejo sin perder la concentración ni una vez, estaba totalmente atento. Regresó a la capital y presentó un informe de inspección estándar. La segunda visita, 2 semanas después, fue una revisión de límites. La tercera fue una evaluación de patrulla. La cuarta, y hasta Rowan reconoció en este punto que las visitas se acumulaban a un ritmo que excedía cualquier explicación administrativa razonable, fue un estudio de hierbas. Había solicitado con cara seria una evaluación formal de la disponibilidad de plantas medicinales en los territorios del este, que él lo había anotado en el calendario sin comentarios. Su expresión había dicho muchas cosas. El estudio requirió que Elara lo guiara por el borde del bosque detrás del asentamiento durante la mayor parte de una tarde, identificando qué crecía dónde y en qué cantidades y por qué era importante. Se movía entre los árboles con la facilidad de alguien que había aprendido un paisaje pasando tiempo real en él, no inspeccionándolo, sino habitándolo de verdad. Se agachó en el suelo de pino para mostrarle un grupo de algo pequeño, gris verdoso e importante. Habló sobre el drenaje del suelo. Corrigió una identificación errónea que él hizo con la paciencia enérgica de una mujer que había corregido el mismo error en nuevos estudiantes antes y no veía razón para ser delicada al respecto. No estaba acostumbrado a que lo corrigieran.
Lo encontró notablemente no desagradable. Lo que le llamó la atención a lo largo de estas visitas no fue una sola cosa, sino la acumulación de ellas. La forma en que saludaba a cada paciente con la misma atención concentrada, sin importar su rango. Los viejos y los jóvenes, los de alto y bajo estatus. La forma en que no aceptaba ningún crédito por resultados que claramente habían requerido una habilidad y un esfuerzo significativos por su parte. Desviaba los elogios hacia la propia recuperación del paciente con una evasiva tan practicada que se había convertido en instinto. La forma en que se agotaba silenciosamente y sin quejas hasta un nivel que nadie parecía notar excepto él. Porque había empezado, sin querer, a prestar atención a los detalles de ella. Las sombras bajo sus ojos los días que la habían llamado antes del amanecer. La tinta que aparecía en su mano izquierda cuando había estado escribiendo notas de pacientes. La cualidad específica de su concentración cuando algo andaba mal y aún no lo había resuelto. Una quietud alrededor de sus ojos mientras el resto de su rostro continuaba normalmente. Notó estas cosas, luego notó que las estaba notando, y encontró toda la situación considerablemente más inquietante de lo que hubiera preferido. Eliara notó otras cosas. Notó que el rey alfa de los 5 territorios siempre llegaba personalmente, cuando cualquiera de estas inspecciones podría haber sido delegada a un oficial territorial sin comentarios. Notó que él recordaba detalles que ella había mencionado de pasadas semanas antes, el nombre de un paciente, una escasez de hierbas, una opinión que apenas había formulado en voz alta antes de que la conversación continuara. Lo hacía con la facilidad de alguien que realmente había estado escuchando en lugar de esperar su turno para hablar. Era una cosa pequeña. No debería haber sido tan desconcertante como lo fue. No se lo mencionó a nadie. Ni a Petra, que se daba cuenta de todo. Ni a Garrick, que inmediatamente desarrollaría opiniones. Ni a los lobos de la patrulla que empezaban a reconocer el estandarte del Rey Alfa en el camino y a enderezar su postura con un entusiasmo que sugería que encontraban su visita mucho más emocionante de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Era profesional, era apropiada. Respondía a sus preguntas y le mostraba sus registros de suministros, y explicaba la distribución de hierbas del este con la misma compostura que aportaba a todo. Decidió que lo estaba manejando muy bien. En la quinta visita, una evaluación de la fuente de agua, que era el pretexto más débil hasta el momento, y ambos lo entendían perfectamente. Caminaron por el sendero del arroyo al este del asentamiento en un silencio amigable. Entonces Alara notó algo en el borde de la orilla y se detuvo. Moss estaba en el arroyo, con el agua hasta las rodillas. Comía una planta que ella había trasplantado específicamente a ese lugar hacía 3 semanas, porque requería condiciones de humedad particulares y era extremadamente difícil de cultivar, y le había llevado la mayor parte del otoño establecerla. No dijo nada durante 3 segundos completos. Rowan miró a la cabra, luego a su expresión. «Eso parece valioso», dijo él. Lo era. Él sabe exactamente lo que estoy haciendo. Su voz era perfectamente serena. Siempre sabe exactamente lo que están haciendo. Moss arrancó un segundo bocado con visible satisfacción. Algo se soltó en el pecho de Rowan. Se rió. Una risa real, sin defensas y repentina. Del tipo que llega antes de que un hombre tenga la oportunidad de decidir si la permite. Alara se giró hacia el sonido. Él estaba mirando a Moss, todavía riendo, y no parecía en absoluto un rey. Ella sonrió antes de poder evitarlo. Se convirtió en algo más grande. Entonces ambos se reían de la cabra parada en el arroyo comiendo sus hierbas medicinales. Y el sonido se elevó a través de los árboles de invierno de una manera que a ambos les pareció algo irrevocable. Rowan todavía pensaba en ello en el camino a casa. Había estado, finalmente y por completo, lo admitió para sí mismo, buscando razones. Iba a necesitar unas mejores. Sucedió gradualmente y luego de repente. Como la mayoría de las cosas, Alara empezaba a entender, cuando se trataba de Rowan Blackthorne. No hubo un solo momento que pudiera señalar. Ninguna conversación que funcionara como una puerta que se abre de par en par. Fue más silencioso que eso. Una acumulación de pequeños detalles sin importancia que, a lo largo de varias semanas,
Sumaron algo que no había anticipado y no estaba segura de qué hacer con ello. El descubrimiento de que caminaba lentamente por el bosque, no por falta de propósito, sino porque realmente lo estaba mirando. La forma en que hacía preguntas que sugerían que había considerado el tema antes de plantearlo. La paciencia particular que mostraba con Garrick, que sospechaba de todos y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Y que, sin embargo, para la tercera visita, había comenzado a guardar observaciones específicamente para entregárselas al rey Alfa. Dejó de ver primero el emblema de plata, luego la autoridad, luego la leyenda de los 5 territorios como el clima que llega antes de una tormenta. Lo que quedaba era un hombre que bebía su té sin comentarios cuando estaba demasiado fuerte. Recordaba el nombre de cada paciente que ella mencionaba. Y descubrió una tarde de martes caminando por el límite del bosque, una opinión totalmente inesperada sobre los fallos organizativos del comercio de hierbas del norte. Fue, de todas las cosas, el comercio de hierbas lo que lo inició. Ella había estado explicando el problema del suministro, cómo los asentamientos del este recibían lo que el depósito central consideraba suficiente, en lugar de lo que los sanadores locales habían solicitado realmente. Un sistema diseñado por personas que nunca habían tratado a un paciente en clima frío, y se notaba. Y ella había esperado una atención educada, del tipo que un hombre ofrece cuando escucha algo que considera menor, pero quiere parecer interesado. En cambio, Rowan dijo, la estructura de requisiciones no se ha revisado desde la administración de mi padre. Lo dijo con el tono de un hombre que toma nota de algo que realmente necesita ser arreglado. Ella lo miró. Esos son 20 años de suposiciones acumuladas, añadió él. Sí, dijo ella, exactamente eso. Un pequeño silencio. Dime lo que realmente necesitas, dijo él. No lo que el formulario permite, lo que necesitas. Ella se lo dijo. Él escuchó sin interrumpir, lo cual era más raro de lo que debería haber sido. Y cuando terminó, hizo 2 preguntas de seguimiento precisas que confirmaron que lo había entendido todo. Caminó de regreso al asentamiento, sintiéndose ligeramente desequilibrada, de una manera que no pudo diagnosticar de inmediato. Fue entonces cuando empezó a cambiar. Se enteró de su madre por accidente. Estaban caminando por el sendero de la cresta, sobre el asentamiento, una 6ª visita. El pretexto había sido tan delgado que ninguno de los dos lo reconoció. Pasaron por un grupo de abedules pálidos y Elara mencionó de pasada que a su madre le encantaban los bosques de abedules. Los llamaba árboles de invierno porque eran más brillantes cuando todo lo demás estaba desnudo. Rowan guardó silencio por un momento. A la mía también, dijo. Ella miró. El tiempo pasado no se le había escapado. Murió cuando yo tenía 9 años, dijo él. No con dolor, exactamente. El dolor se había procesado hacía tanto tiempo que lo que quedaba era algo más tranquilo, un hecho suavizado por el tiempo. Mi padre gobernó durante 6 años más antes del conflicto fronterizo. Ella conocía la historia. Todos la conocían. El conflicto fronterizo que había dejado el reinado a un joven de 15 años sin preparación y sin margen de error, rodeado de consejeros que lo estaban poniendo a prueba antes de que hubiera crecido completamente en su propio nombre. Eso es muy joven, dijo ella con cuidado. Lo fue. Una pausa. Aprendes a parecer seguro antes de estarlo. Ella pensó en esto. Y después de un tiempo ya no estás seguro de cuál de las 2 cosas estás haciendo. Él la miró de reojo. Algo cambió en su expresión. Reconocimiento, pensó ella. El tipo particular que llega cuando alguien nombra algo que nunca has dicho en voz alta. Sí, dijo él en voz baja. Eso. Caminaron en silencio por un rato y era del tipo cómodo. Ella le habló de sus hermanos más tarde. No lo planeó, no lo construyó, simplemente porque la conversación llegó allí de forma natural, de la manera en que lo hacen las conversaciones cuando ambas personas han dejado de actuar para el otro. 2 hermanos mayores perdidos por una fiebre, el invierno que ella cumplió 16. Sus padres la primavera siguiente. La forma en que el dolor había requerido un propósito para sobrevivir y cómo lo había encontrado en la formación que siempre había querido, pero nunca había tenido una razón suficiente para seguir hasta entonces. Lo elegí porque ayudaba,
dijo ella, lo que suena obvio. No lo es, dijo Rowan. La gente asumió que me dediqué a la sanación porque no tenía nada más. La gente a menudo asume que la elección práctica era la única opción. Ella lo miró. ¿Me estudiaste antes de estas visitas? La comisura de su boca se movió. Revisé la lista. Eso no es lo mismo. Él estuvo de acuerdo. No lo es. La tormenta llegó rápido, como siempre lo hacían las tormentas del norte, sin la cortesía de una advertencia prolongada, y con evidente entusiasmo por el inconveniente que estaba causando. Se habían alejado más de lo previsto del asentamiento. Lo descubrieron cuando la luz cambió y el cielo adquirió ese particular blanco verdoso que precede al mal tiempo. La cabaña abandonada del guardabosques se encontraba al borde del sendero de la cresta, medio oculta por pinos crecidos. Su techo estaba intacto y su puerta hinchada y cerrada, como las puertas que no se han abierto en varias temporadas. Rowan la abrió con el hombro. Entraron antes de que la lluvia se convirtiera en algo peor. La cabaña era pequeña. Había una chimenea que funcionaba, una pila de madera vieja al lado y dos taburetes de dudosa integridad estructural. Nada más de importancia. Rowan encendió el fuego con la misma competencia sin prisas que aportaba a todo. El Lara encontró dos mantas relativamente intactas en un baúl de cedro y las distribuyó sin comentarios. Se sentaron. Afuera, la tormenta exponía sus argumentos ruidosamente contra las ventanas cerradas. Adentro, hablaron de los territorios, de la medicina, de las cosas en las que cada uno se había equivocado, y de lo que esos errores les habían costado, y de lo que habían aprendido del precio. El fuego redujo la cabaña a ámbar y sombra, y las horas pasaron sin que ninguno de los dos las contara. En algún momento la conversación se convirtió en un silencio cómodo. La tormenta finalmente se suavizó a lluvia. Ninguno de los dos lo señaló. Los rumores comenzaron, como la mayoría de las cosas en la capital, con alguien que había notado algo y se lo había contado a una persona en confianza. La confianza duró aproximadamente 2 días. Al tercer día era una conversación. Al final de la semana, se había convertido en ese tipo particular de conocimiento que circulaba por los salones del consejo, las oficinas de los consejeros y los comedores formales. Con la persistencia silenciosa del humo que encuentra huecos en la piedra vieja, presente en todas partes, sin origen conocido, e imposible de despejar sin reconocer que existía. El Rey Alpha ha visitado Grey Pine 6 veces en 7 semanas. Nadie lo dijo claramente. Así no funcionaban estas cosas. Llegó en forma de observaciones ofrecidas de lado. Un comentario sobre el horario de la ruta del este. Una pregunta sobre la frecuencia de evaluación de las patrullas. Una observación sobre la inusual minuciosidad de las revisiones de suministros médicos de esta temporada. Las palabras en sí eran inocentes. La intención debajo de ellas no lo era. Kyle se lo comunicó a Rowan un miércoles por la mañana, de la manera cuidadosa y precisa de un hombre que entrega información que espera que sea mal recibida. El consejo ha notado el patrón, dijo. Rowan miró el documento que tenía delante. Los asentamientos del este requieren una supervisión regular. Así es, asintió Kyle, al igual que los asentamientos del norte, oeste y centro, que han recibido un total combinado de una visita en el mismo periodo. Un silencio. Programaré una cobertura más amplia, dijo Rowan. Kyle escribió algo. Su expresión permaneció totalmente neutral, lo que significaba que estaba comunicando mucho. También se están planteando preguntas sobre la sanadora de Grey Pine. Rowan levantó la vista. Sus antecedentes, su historial de asignaciones, su idoneidad. Kyle eligió la última palabra con la delicadeza de un hombre que deposita algo frágil. El consejero Varek ha sido particularmente minucioso en su interés. Varek había estado en el Consejo Territorial durante 19 años. No era poco inteligente. Esto era, en cierto modo, lo que lo hacía peligroso. Un hombre de principios limitados y considerable capacidad que había pasado 2 décadas acumulando influencia como lo hacen los hombres cuidadosos, a través de la paciencia, los favores y una memoria excepcional
para las vulnerabilidades de otras personas. Creía, con la convicción sincera y no examinada de alguien que nunca ha tenido que cuestionarla, que el rango no era simplemente una conveniencia social, sino una verdadera medida del valor de una persona, que el orden de la manada no era tradición, sino taxonomía, que cada nivel existía por razones que eran naturales y correctas, y no se beneficiaba de la disrupción. Una sanadora de bajo rango de un asentamiento fronterizo que ocupaba la atención del rey Alfa, ocupaba, en opinión de Varric, una categoría de problema que requería resolución. Al principio había sido discreto, observando, recopilando. Las visitas estaban documentadas en el calendario oficial. Había leído cada una con la atención concentrada de un hombre que construye un argumento. Inspección de suministros médicos, revisión de límites, evaluación de patrullas, estudio de hierbas, evaluación de fuentes de agua. Las había puesto una al lado de la otra y había estudiado lo que sumaban. Luego había comenzado a hacer preguntas sobre Elara Thorne, su historial de formación, sus antecedentes familiares, su historial de asignaciones, las circunstancias de su asignación al territorio del Este. Si alguien había revisado sus cualificaciones personalmente, o simplemente había procesado el formulario de asignación del Consejo. Hizo estas preguntas a personas que las transmitirían, con el entendimiento de que una pregunta, una vez liberada en los oídos correctos, hace su propio trabajo sin necesidad de que él la repita. Lo que quería era un cuadro completo. Lo que estaba construyendo era un caso. Su familia era común y corriente. Su formación era sólida, pero no espectacular para los estándares de la capital. No tenía conexiones políticas, ni un patrón de alto rango, ni un linaje que la situara en ningún nivel que hiciera su proximidad al rey Alfa legible para cualquiera que creyera que tales cosas debían ser legibles. Era, según todas las medidas formales que Varric consideraba relevantes, exactamente lo que parecía ser, lo que significaba, en su estimación, que era ingenua o calculadora. Las mujeres ingenuas no le preocupaban. Las calculadoras requerían ser manejadas. Llegó, después de 2 semanas de investigación silenciosa, a una conclusión. Una demostración pública de su falta de idoneidad era preferible a una privada. La sala del consejo ofrecía el lugar apropiado, la audiencia apropiada, la gravedad apropiada. Redactó su solicitud de una revisión formal del asentamiento del Este un jueves por la tarde. La presentó a través de los canales adecuados y no dijo nada sobre sus razones a nadie. La citación llegó un viernes por la mañana, un día gris. Elara estaba escribiendo notas de pacientes cuando Petra llamó a la puerta de la cabaña. Tenía la expresión que reservaba para las cosas que encontraba sospechosas. Era una categoría razonablemente amplia, pero que tenía una cualidad específica cuando la sospecha era seria. Le tendió un documento doblado sellado con la marca del Consejo Territorial. Elara lo miró. Un jinete de patrulla lo trajo hace una hora, dijo Petra. Oficial. Lo abrió. El lenguaje era formal y sin nada destacable. Una solicitud para que un representante del asentamiento asistiera a una reunión del Consejo en la capital, para tratar las provisiones médicas y la asignación de recursos del territorio del Este. Un procedimiento administrativo estándar, del tipo que ocurría en oficinas lejanas y producía documentos que llegaban a los asentamientos fronterizos con el peso lento e impersonal de la burocracia. Elara lo leyó 2 veces. Bueno, Petra la observaba con la atención concentrada de alguien que lee el subtexto profesionalmente. ¿Irás? He sido convocada. Eso generalmente no es opcional. No, dijo Petra, pero podrías enviar un informe escrito. Es la práctica estándar para los sanadores remotos. Elara dobló el documento y lo dejó sobre la mesa. Un representante del asentamiento. La redacción era cuidadosa, neutral. No decía nada sobre por qué una revisión de recursos de rutina requería la asistencia personal de una sanadora fronteriza que nunca había sido convocada a la capital en 8 meses de servicio. No decía nada sobre por qué la citación había llegado la semana después de la 7ª visita de Rowan Blackthorne a Grapevine. No era necesario, miró el sello de nuevo. Iré, dijo.
La expresión de Petra cambió a algo que parecía una preocupación silenciosa e inconfundible. La sala del consejo estaba diseñada, sospechaba Elara, específicamente para hacer que la gente se sintiera pequeña. No era accidental. Los techos eran altos y las ventanas estrechas, lo que mantenía la luz escasa y direccional. Caía en columnas pálidas que iluminaban la larga mesa y dejaban los bordes de la sala en sombra. Las sillas estaban dispuestas en una configuración que colocaba a los miembros del consejo a lo largo de 3 lados de la mesa, y a la parte que presentaba en el cuarto, de pie, frente a todos ellos a la vez. No había silla en ese extremo. Lo había notado de inmediato. Se paró allí de todos modos, con sus notas en una mano y su bolso al hombro, y la expresión serena que usaba cuando un paciente estaba asustado y necesitaba que alguien en la habitación pareciera seguro. La sala albergaba a 14 miembros del consejo, 3 consejeros territoriales, 2 escribas. El consejero Barrick, que se sentaba en el centro del lado largo frente a ella, y que tenía la quietud particular de un hombre que ha organizado algo y está esperando que se desarrolle. Y Rowan Blackthorne, que se sentaba a la cabeza de la mesa, y que, cuando ella entró, la había mirado una vez con una expresión que no pudo leer del todo antes de volver al documento que tenía delante. No sabía que él estaría presente. Archivó esta información y se concentró. Barrick abrió los procedimientos formales con el tono de un hombre que dirige algo rutinario. Era bueno en esto, notó ella. El registro burocrático, educado, preciso, totalmente sin calidez, que enmarcaba lo que estaba sucediendo como una necesidad administrativa en lugar de lo que realmente era. Recorrió la introducción formal del propósito de la sesión, una revisión de las provisiones médicas y la asignación de recursos del asentamiento del Este. Señaló amablemente que la sanadora de Grey Pine había tenido la amabilidad de asistir personalmente. Le agradeció el viaje. Luego comenzó. Las primeras preguntas fueron estructurales. Cantidades de suministros, volúmenes de pacientes, categorías de tratamiento desglosadas por tipo y frecuencia. Las respondió directamente, citando cifras que había preparado y otras que recordaba de memoria porque revisaba sus registros cada semana y lo había hecho durante 8 meses sin interrupción. Barrick escuchó, tomó notas, asintió ocasionalmente. Luego cambió de tema. Su formación la completó en el Instituto Arnfield. Dijo, sí, una institución regional. El modificador fue suave. Hizo un trabajo considerable, uno de los 12 institutos de sanación acreditados en los territorios, dijo Elara en el mismo tono que había usado para las cifras de suministros. El programa de Arnfield tiene un requisito de finalización de 5 años y un historial de prácticas clínicas que ocupa el tercer lugar en resultados de graduados entre todas las instituciones acreditadas. Una breve pausa en la mesa. Barrick continuó. Su asignación a Grey Pine fue a través de la lotería estándar del Consejo. Así fue. No tenía experiencia previa en las condiciones del territorio del norte. No tenía un puesto previo en el norte, dijo ella. La preparación para el clima frío, el manejo de traumas y las lesiones relacionadas con la congelación se cubre en el tercer año del plan de estudios de Arnfield. Lo complementé con estudio independiente antes de que comenzara la asignación. Hizo una pausa. Puedo proporcionar la lista de lecturas si es relevante. Algo cambió en la sala, pequeño, perceptible. Barrick no alteró su expresión. Los territorios del este han sido históricamente atendidos por sanadores con antecedentes más establecidos. Consideró sus siguientes palabras. Uno se pregunta si un asentamiento en el borde de las tierras conocidas de la manada, que lidia con las demandas particulares de los lobos fronterizos, requiere un nombramiento de mayor antigüedad. Uno podría preguntarse eso, dijo Elara. Los datos de resultados sugieren lo contrario. Abrió sus notas. Lo que siguió no fue una actuación. No lo había preparado como tal. Lo había preparado como preparaba todo, metódicamente, porque el trabajo merecía precisión y los pacientes que representaba merecían exactitud. Recorrió 8 meses del historial médico de Grey Pine, tiempos de respuesta a lesiones, tasas de éxito de tratamientos.
reducción de complicaciones de heridas no tratadas desde su llegada en comparación con los 2 años anteriores bajo el puesto a tiempo parcial previo. La reforma del suministro de hierbas que había implementado con el apoyo administrativo del Rey Alpha, que había reducido la escasez crítica en un 60% y eliminado 3 incidentes de fracaso del tratamiento que los registros del año anterior documentaban claramente. Citó cifras, explicó decisiones clínicas, respondió a cada pregunta de seguimiento de la mesa con la paciencia específica y basada en la evidencia de una mujer que había pasado 8 meses manteniendo con vida a lobos difíciles y tenía la documentación para demostrarlo. La sala estaba muy silenciosa cuando terminó. No el silencio tenso de una audiencia que soporta algo, el otro tipo, el que sigue a algo que se ha dicho claramente y ha calado hondo. La consejera Marrón, que se sentaba a 3 asientos de Varek y no había dicho nada hasta ese momento, hizo una pregunta sobre el tratamiento de la fiebre en clima frío. Una pregunta genuina. El Lara la respondió. Otros 2 miembros del consejo siguieron con preguntas propias, prácticas, específicas, del tipo que la gente hace cuando realmente está interesada en las respuestas. La conversación se alejó por completo de la arquitectura de Varek y se convirtió en otra cosa. Él intentó una vez más, cerca del cierre de la sesión, redirigirla. Un comentario sobre la irregularidad administrativa de las frecuentes visitas del Rey Alpha a un solo asentamiento fronterizo. La implicación era clara, plausible y claramente colocada. Las visitas del Rey Alpha resultaron en una reforma de suministros que mejoró directamente los resultados de los pacientes, dijo el Lara. He documentado esos resultados en el informe que he presentado a esta Cámara. Miró a Varek con calma. Si hay preocupaciones sobre el proceso administrativo, los registros están disponibles para una revisión completa. El silencio que siguió tuvo una cualidad diferente a los demás. Maron tomó una nota. 2 consejeros intercambiaron una mirada. Varek no dijo nada más. La sesión se cerró. Rowan no le habló hasta que la cámara se vació. Se puso de pie cuando el último consejero salió y la miró a lo largo de la mesa. Ella estaba organizando sus notas con la eficiencia serena de alguien que termina una tarea, y él la observó por un momento antes de que ella levantara la vista. No estaba orgulloso de su actuación. Esa no era exactamente la palabra. El orgullo implicaba que ella había hecho algo inesperado. Lo que había hecho era precisamente lo que él sabía que haría. Lo había sabido desde la primera visita, y la segunda, y la sexta. Lo había sabido desde el estudio de hierbas y la cabaña bajo la lluvia y cada conversación intermedia. Simplemente les había mostrado lo que ya era. La distinción le importaba. La documentación de la reforma de suministros fue exhaustiva, dijo él. Alcora lo miró fijamente. Pensé que podría ser útil. Hizo una pausa. Varek no se detendrá, dijo ella. No era una pregunta. No, dijo Rowan honestamente. Ella asintió una vez con la compostura particular de una mujer que esperaba esta respuesta y estaba decidiendo qué hacer con ella. Los ataques políticos, cuando se reanudaron, fueron más precisos que antes. Varek se había recalibrado. El enfoque de la sala del consejo no había producido el resultado que pretendía, y no era un hombre que repitiera métodos infructuosos. Lo que siguió, en cambio, fue más silencioso y considerablemente más dirigido. Preguntas planteadas en sesiones cerradas de consejeros sobre la transparencia en la toma de decisiones. Sobre la apariencia de favoritismo en la asignación de recursos territoriales. Sobre las implicaciones de protocolo de la repetida participación personal de un alfa gobernante con un solo puesto fronterizo. Nada de esto nombraba a Alora directamente. No era necesario. La forma de lo que decía era lo suficientemente clara. Rowan recibió 3 consultas formales por escrito en la quincena siguiente a la sesión del consejo, cada una cuidadosamente redactada y técnicamente legítima, y transparentemente diseñada para crear un registro de preocupación. Respondió a cada una con igual cuidado e igual transparencia, y sintió con creciente claridad que estaba cansado de la actuación. Había estado actuando de una forma u otra desde que tenía 15 años. Ahora tenía 31.
Cabalgó hasta Grey Pine un martes sin programarlo, sin pretexto de inspección, sin requisito de estudio, sin entrada en el itinerario oficial que Kyle manejaba con la minuciosidad resignada de un hombre que dejó de hacer preguntas y simplemente comenzó a documentar. Llegó a media mañana. El asentamiento estaba tranquilo de la manera particular de los días fríos y despejados, cuando la escarcha había llegado durante la noche y el mundo tenía una cualidad nítida y brillante que hacía que todo pareciera recién hecho. Alara estaba en el borde de la línea de árboles del este. Recogía algo de un arbusto bajo con un pequeño cuchillo y la atención concentrada que ponía en las tareas que requerían cuidado. Lo oyó y se giró. Se miraron por un momento sin el intermediario de los pretextos. «No hay una razón oficial para esta visita», dijo él. Ella esperó. «Soy consciente de eso», añadió él. Alara lo miró por un largo momento, con la expresión que usaba cuando decidía cuán honesta ser. Él había llegado a conocer bien esta expresión. La ligera quietud alrededor de sus ojos mientras el resto de su rostro permanecía neutral. «Lo sé», dijo ella. «Lo he sabido desde hace varias visitas». «Sí, la evaluación de la fuente de agua no era sobre el agua», dijo ella. Una pausa. «Sé cómo es el agua». Algo se aflojó en el pecho de Rowan, no de repente, como el hielo se afloja a principios de la primavera, gradual, inevitablemente, como si siempre hubiera estado destinado a suceder y simplemente hubiera estado esperando las condiciones. «He estado buscando razones», dijo él. «Ya no quiero buscar razones». Ella guardó el cuchillo con cuidado en su bolso. No habló de inmediato, y él había aprendido a leer sus silencios como leía el terreno difícil, con paciencia, sin proyectar. «Repaso nuestras conversaciones», dijo ella finalmente, sin mirarlo. Luego, con la precisión de alguien que elige la exactitud sobre la comodidad, todas ellas, en detalle, en momentos inoportunos. Una pausa. «Petra ha notado mi distracción. No ha dicho nada porque es misericordiosa. Garrick ha dicho varias cosas porque él no lo es». Rowan miró su perfil. El aire frío de la escarcha le había dado color a su rostro, y ella miraba a la distancia media con la expresión de una mujer que expone hechos a los que ha llegado tras una cuidadosa consideración y que ahora entrega sin adornos. «Pienso en ti constantemente», dijo él. Ella lo miró entonces. «Lo he hecho desde el árbol», dijo él. «¿Antes del árbol? Posiblemente, pero no tengo tan clara la cronología». La comisura de su boca se movió, no del todo una sonrisa, el comienzo de una. Él extendió la mano y tomó la de ella. No fue un gesto dramático. No había nada teatral en ello. Simplemente cerró sus dedos alrededor de los de ella, donde colgaban a su lado. Y ella miró sus manos unidas con una expresión que él no pudo nombrar del todo. Algo entre reconocimiento y alivio. Como si una tensión que había estado manteniendo durante mucho tiempo hubiera recibido permiso para liberarse. Ella giró su mano y sostuvo la de él. Se quedaron de pie al borde de la línea de árboles en la mañana fría y clara. Y ninguno de los dos habló por un rato. Y fue lo más sencillo que Rowan se había sentido en más tiempo del que podía calcular con precisión. La carta de Barrett llegó 3 días después. Estaba dirigida a Rowan directamente, lo cual era inusual. La mayoría de las comunicaciones de Barrett se movían a través de canales formales, adquiriendo peso oficial a través de la distancia institucional. Una carta directa era un tipo diferente de declaración. El lenguaje era medido y cortés y totalmente sin ambigüedad. Delineaba en términos precisos la creciente preocupación del Consejo sobre las implicaciones de la participación personal del rey Alfa con una sanadora fronteriza de bajo rango. Citaba 3 precedentes de la historia territorial en los que las asociaciones románticas entre alfas gobernantes y parejas de rango inadecuado habían producido inestabilidad política, fragmentación del Consejo y, en un caso, una disputa de sucesión que había tardado 11 años en resolverse. Señalaba que la responsabilidad del Consejo era la estabilidad de los 5 territorios, y que esta responsabilidad les exigía, con respeto, aconsejar formalmente en contra de la continuación de cualquier apego que no pudiera soportar el escrutinio público sin consecuencias políticas. Al final,
con la cuidada letra de Barrick, una última línea. El Consejo está dispuesto a intervenir formalmente si las circunstancias lo requieren. Rowan leyó la carta 2 veces. Luego la dejó sobre el escritorio y miró por la ventana el pálido cielo de invierno sobre la capital por un largo y silencioso momento. Pensó en chicos de 15 años aprendiendo a parecer seguros, en el peso de una corona aceptada antes de que el dolor debajo de ella hubiera terminado su trabajo, en 11 años de elegir el deber tan consistente y completamente que la elección se había vuelto invisible. Se había convertido simplemente en la textura de su vida, indistinguible de quién era. Pensó en una mujer de pie en un claro del bosque, colgando boca abajo de un pino, riendo. Pensó en una mano cerrándose alrededor de la suya. Cogió su pluma. Escribió una respuesta a Barrick que tenía 2 frases. La primera frase acusaba recibo de la carta. La segunda frase dejaba clara su posición. La selló y llamó a un jinete. Luego comenzó a redactar una carta para Lara. La sesión formal había sido convocada con 7 días de antelación. Esto, explicó Kael con cuidadosa neutralidad, estaba dentro de los derechos procesales del Consejo. Una reunión territorial completa, los 14 miembros presentes, los 3 consejeros principales asistentes. La agenda se había presentado correctamente. La documentación estaba en orden. No había nada técnicamente que objetar. Rowan leyó la agenda. El lenguaje era familiar. Revisión de la gobernanza del territorio del Este. Preocupaciones sobre la asignación de recursos. Cuestiones de propiedad administrativa. Pero la estructura era nueva. No era una revisión. Era un proceso de destitución redactado en el vocabulario de la administración y moviéndose con el silencioso impulso burocrático de algo que Barrick había estado construyendo durante semanas. «Quiere un registro formal», dijo Rowan. «Sí», dijo Kyle. «Un voto del Consejo registrado crea un precedente. Esa es la intención». Rowan dejó la agenda. «Notifica a Lara. Debería saber lo que se avecina». Kyle hizo una pausa. «¿Debería asistir?» «Esa es su decisión», dijo Rowan, «no la mía». Ella asistió. Llegó a la Cámara antes que la mayoría de los miembros del Consejo, lo que Rowan sospechó que fue deliberado. Un pequeño acto práctico de negarse a entrar después de que la sala ya hubiera formado sus expectativas en torno a su ausencia. Llevaba su buena capa verde y su expresión serena. Y se sentó en las sillas abiertas a lo largo de la pared con los otros representantes de los asentamientos que habían sido convocados para la parte más amplia de la sesión sobre gobernanza. Parecía, pensó él, totalmente firme. La conocía lo suficiente como para ver la mancha de tinta en su mano izquierda. Eso significaba que había estado escribiendo notas de pacientes antes del amanecer. Sabía que había dormido mal. Sabía que la firmeza era real y también elegida, lo que la hacía significar mucho más. Barrick abrió la sesión con la facilidad pulida de un hombre en terreno familiar. La primera parte fue administrativa, rutinaria, diseñada, entendió Rowan, para establecer el registro de la reunión antes de que llegara el argumento que realmente se estaba haciendo. Asignaciones de suministros, programación de patrullas, otros 3 asentamientos fronterizos revisados y encontrados adecuados. Luego Barrick se dirigió a Grapevine. El argumento, cuando llegó, fue más sofisticado que el anterior. Lo había refinado. Citó los precedentes de su carta, los casos históricos, la disputa de sucesión, la fragmentación de 11 años. Planteó preguntas sobre el juicio y la prioridad y la apariencia de imparcialidad y la distribución de recursos. Fue medido y tranquilo y construyó cada punto sobre el anterior con la precisión de un hombre que se había preparado extensamente y tenía la intención de terminar lo que había comenzado. La sala estaba en silencio. Entonces la consejera Maren dejó su pluma. «Mi hijo estuvo destinado en la frontera este de Grapevine el invierno pasado», dijo. «Congelación severa. Habría perdido 2 dedos, posiblemente la mano, bajo el protocolo de tratamiento anterior». Miró a Barrick fijamente. La senadora Thorne fue llamada a las 4 de la mañana en una tormenta de nieve. Los dedos se salvaron. Una pausa. «Soy consciente de quién es ella».
Un silencio. Desde el otro extremo de la mesa, el consejero principal Brennan se aclaró la garganta. Mi sobrina estuvo destinada en la frontera norte del circuito de Grapevine hace 18 meses. Una lesión de equitación. Fue tratada en Grapevine porque estaba más cerca que el salón de la capital y la sanadora estaba disponible. Hizo una pausa. Todavía monta. Otro silencio de calidad diferente al primero. Un tercer miembro del consejo habló, luego un cuarto. No discursos, breves, fácticos, personales. La gramática específica de personas que habían estado esperando una oportunidad y la habían encontrado. Cada relato era diferente. Todos llegaban al mismo lugar. La sala estaba cambiando. Varric lo sintió. Rowan pudo verlo recalibrar, buscando el hilo que había perdido, preparándose para redirigir. Era lo suficientemente bueno como para haberlo encontrado. Rowan se puso de pie. La sala se quedó en silencio como siempre lo hacía cuando él se ponía de pie. Había aprendido a usar esto y generalmente lo había usado al servicio de la resolución, poniendo fin a disputas, redirigiendo energía, cerrando asuntos que requerían ser cerrados. Quiero dirigirme al consejo directamente, dijo. La expresión de Varric permaneció controlada. La preocupación política que se plantea, dijo Rowan, es si mi consideración personal por Elara Thorne representa un fallo de juicio. Miró a lo largo de la mesa. Quiero ser preciso sobre cuál es mi juicio en realidad. No usó el registro cuidadoso, ni el lenguaje administrativo, ni la construcción diplomática que distribuía la responsabilidad a través del proceso institucional. Habló claramente, lo cual era lo suficientemente raro en esta sala como para que la propia claridad mantuviera la atención. Les contó lo que había visto. No las visitas, el patrón que las visitas habían revelado. Una mujer que trataba a cada paciente como si su recuperación fuera un asunto personal entre ella y el resultado. Que había reformado un sistema de suministros que había fallado a los territorios del este durante 20 años. No porque se lo hubieran pedido, sino porque era necesario hacerlo. Y ella era la persona presente, que se había parado en esta cámara hacía 7 semanas y había respondido a cada pregunta que se le hizo con más precisión y más conocimiento genuino que la mitad de las personas que las hacían podrían haber logrado. La cuestión de si ella pertenece a la proximidad de la gobernanza de este territorio, dijo, fue respondida por esta sala hace 7 semanas. La respuesta fue sí. Dejó que eso se asentara. Entonces, tengo la intención de cortejarla formalmente. Informo al Consejo como una cuestión de registro, no como una solicitud de aprobación. Varric dijo con mucho cuidado. La posición formal del Consejo ha sido escuchada, dijo Rowan, y considerada. Otro silencio. Varric miró a lo largo de la mesa en busca de apoyo. No lo encontró. Maron había vuelto a sus notas. Brennan estaba inexpresivo. Los 3 miembros que habían hablado miraron a Varric con los rostros educados e inamovibles, de personas que habían dejado claras sus posiciones y no estaban interesadas en revisarlas. Varric no dijo nada más. Después, en el pasillo fuera de la cámara, Elara se quedó muy quieta. Rowan se acercó a su lado. No habló de inmediato. «No me preguntaste primero», dijo ella. «No», dijo él. «Debería haberlo hecho». Ella guardó silencio por un momento. Él esperó. «Dijiste que tenías la intención de cortejarme formalmente», dijo ella. «Sí». Ella lo miró con una expresión particular que precedía a sus declaraciones más consideradas. «Entonces hazlo correctamente». Él se giró para mirarla de frente. A su alrededor, el pasillo se vaciaba, consejeros y escribas se dirigían a otras obligaciones. La maquinaria formal del salón continuaba sin ellos. «Elara Thorne», dijo él, «¿me permitirás cortejarte?» No era una actuación, era silencioso, directo y totalmente serio. Ella lo miró por un momento. «Sí», dijo, simple, segura, como decía la mayoría de las cosas verdaderas. La primavera llegó a las tierras salvajes del norte como siempre lo hacía, sin ceremonia y luego de repente. La nieve se retiró primero de las laderas orientadas al sur, dejando atrás una tierra oscura y saturada que olía a agua fría,
resina de pino y algo más antiguo debajo. Algo que había estado esperando bajo la escarcha desde el otoño y que ahora, con la paciencia particular de las cosas que entienden las estaciones, regresaba. Los abedules captaban la luz de manera diferente. El arroyo corría más alto y más rápido. Las mañanas llegaban antes y con ellas una cualidad del aire que era menos como soportar algo y más como comenzarlo. El Lara notó todo esto desde la ventana de lo que había sido durante 3 meses su oficina en el ala este del Salón Alfa. Era una buena oficina orientada al sur, con suficiente luz para leer notas de pacientes sin forzar la vista. Un estante que recorría toda la longitud de una pared y que ella había organizado con una precisión que Rowan había observado una vez con la expresión de un hombre que reconoce una tendencia afín. Ahora tenía un gabinete de hierbas completo, debidamente abastecido, suministrado a través del reformado sistema de requisiciones del Este, que silenciosamente se había convertido en un modelo para los circuitos del norte y del oeste también. No había buscado ese resultado en particular. Había sucedido de todos modos, de la manera en que los resultados tienden a suceder cuando el trabajo subyacente es sólido. Él vino a buscarla un martes por la mañana en la tercera semana del deshielo primaveral. Ella supo por su expresión que tenía algo específico en mente. Había una cualidad en su concentración cuando se dirigía hacia una decisión que ella había aprendido a leer como leía el clima, con precisión y con la preparación adecuada. «Ven a un lugar conmigo», dijo él. «¿Dónde?» Él la miró fijamente. «Lo sabrás cuando lleguemos». Lo supo antes de que llegaran. El bosque era diferente en primavera, los mismos pinos pero alterados. La luz llegaba más lejos, el suelo era más blando. Pequeñas cosas verdes aparecían en la base de los árboles con la silenciosa determinación de las cosas que siempre habían tenido la intención de estar allí. Reconoció primero el sendero, luego la pendiente del terreno, luego la forma particular en que el claro se abría entre los árboles. La rama todavía estaba allí. Colgaba sobre el claro en el mismo ángulo, gruesa y segura, totalmente sin cambios. A 6 metros del suelo del bosque, el mismo hueco entre las ramas donde una bota podría engancharse si una persona fuera lo suficientemente imprudente como para subir al árbol en primer lugar. El ara se paró debajo y miró hacia arriba. «Me trajiste de vuelta aquí», dijo ella. «Sí, al árbol específico». «Sí». Miró la rama por un largo momento, luego de vuelta a él. «Rowan, te enamoraste de mí porque me quedé atascada en un árbol». Él miró la rama. Luego, «No», dijo. Ella levantó una ceja. «Me enamoré de ti porque estabas colgando boca abajo de un árbol y riendo». Ella abrió la boca. Él continuó, y su voz tenía la cualidad que tenía cuando era preciso sobre algo que le importaba. «La mayoría de la gente», dijo, «cuando algo sale mal, cuando están avergonzados o atascados o atrapados en una situación que no pueden controlar, se contraen, manejan la apariencia de ello, se hacen más pequeños y esperan a que termine». La miró fijamente. «Tú te reíste». Ella guardó silencio. «No de mí, no para mí. Te reíste porque la vida te había puesto en un lugar ridículo y lo encontraste genuinamente divertido. La cabra te miraba con juicio. Estabas a 6 metros en el aire, boca abajo, con savia de pino en la cara. Algo cambió en su expresión, y te reíste de todos modos». Dio un paso hacia ella. «No había visto eso en mucho tiempo. No estoy seguro de haberlo visto nunca así. Alegría sin actuación, honestidad sin cálculo. No estabas tratando de ser nada». Hizo una pausa. «Eras simplemente, completa y enteramente tú misma». Alara lo miró. «Me enamoré de ti antes de llegar al árbol», dijo él, «antes de saber tu nombre, antes de que tú supieras el mío correctamente, quiero decir, no el yo del emblema». El claro estaba muy silencioso. La luz entraba a través de los pinos en largos y pálidos ángulos, y la rama colgaba sobre sus cabezas donde siempre había colgado. Y Alara sintió que algo se asentaba dentro de ella con la permanencia de las cosas que habían sido verdad durante algún tiempo y simplemente habían estado esperando ser dichas. Claramente, estabas intentando con todas tus fuerzas no reírte,
dijo ella, con todas tus fuerzas. Casi no lo logras. No lo logré en absoluto, dijo él. Simplemente estabas demasiado lejos para oírlo. Ella se rió. Se elevó a través del claro como la primera vez, brillante y sin defensas. Y cuando se desvaneció, lo encontró muy cerca y mirándola con una expresión que no tenía nada de controlada. La besó bajo la rama que lo había empezado todo. Fue sin prisa y totalmente seguro, como hacía la mayoría de las cosas. Sin drama, sin actuación, con la cualidad de algo que se había decidido y que ahora simplemente se estaba haciendo finalmente. El bosque mantuvo su silencio a su alrededor. Los meses que siguieron se acumularon en algo que ninguno de los dos había diseñado, pero que ambos reconocieron como correcto. El trabajo de Elara se expandió desde los territorios del este hacia afuera. Sus reformas se movieron a través del sistema de suministros con la eficiencia paciente del cambio hecho por alguien que entendía el problema desde la base. Asistió a las sesiones del consejo. Contribuyó cuando tenía algo que contribuir y declinó cuando no. Una práctica que resultó ser más rara y más valorada de lo que había esperado. La manada aprendió quién era ella como las manadas aprenden la mayoría de las cosas, a través de la experiencia directa, repetida a lo largo de las estaciones. Garrick le escribió una carta desde Grey Pine que contenía 3 frases. La tercera frase decía que era adecuada, lo que ella aceptó como el mayor cumplido disponible. Grey Pine floreció bajo un nuevo sanador asignado, entrenado bajo los protocolos de Elara. Rowan gobernó como siempre había gobernado, con cuidado y sin desperdicio. Y la diferencia fue una cualidad de presencia que Kael documentó como una mejora de la concentración en sus notas administrativas, y que el propio Rowan entendió como algo considerablemente más simple. Estaba por primera vez en mucho tiempo, no solo seguro, sino contento. Moss llegó al Salón Alfa un miércoles a finales de otoño. Nadie entendió completamente el mecanismo. El recinto en Grey Pine fue revisado y encontrado teóricamente seguro. La distancia no era corta. La ruta no era obvia. Sin embargo, fue descubierto en el patio este una mañana gris. Comía algo del jardín de hierbas del Salón Alfa con la concentración serena de un animal que había tomado una decisión, la había ejecutado y había encontrado el resultado satisfactorio. El Lara se paró en la puerta del patio y lo miró. Rowan estaba a su lado. Moss levantó la cabeza, los miró a ambos con su expresión plana, antigua y completamente impasible, y volvió a las hierbas. «Nos encontró», dijo Alora. «Así es. Vino todo este camino para juzgarnos, aparentemente». Una pausa. «Él estuvo allí al principio», dijo ella. Rowan miró a la cabra, luego a ella. «Lo estuvo». Moss masticó sin pedir disculpas. La rama la había atrapado. La risa la había liberado. Y el amor, resultó, la había encontrado antes de que siquiera tocara el suelo. A todos nuestros espectadores habituales, gracias por seguir formando parte de esta increíble comunidad. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si te gustan estas historias y quieres apoyar el canal mientras desbloqueas ventajas exclusivas para miembros, considera unirte a nuestra membresía del canal. Nos encantaría tenerte con nosotros.